Sexo solo para caballeros, mitos y realidades, el podcast que también escuchan las mujeres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y el día de hoy, este tema de que el podcast que también escuchan las mujeres tiene mucha más importancia y mucha más relevancia, porque resulta que por esos azares de la vida, en algún momento, alguna de las chicas que ocasionalmente escuchan el podcast, han escuchado cualquiera de los diferentes capítulos, se comunicó conmigo y la tenemos de este lado del telón a partir del día de hoy, haciendo parte activa de Sexo Solo para Caballeros, con sus opiniones, con sus datos y con todo lo que tiene que decir acerca de este tema. Me parece fenomenal porque ya era hora de tener una compañera y sobre todo una compañera en Sexo Solo para Caballeros. No más preámbulos, no más presentaciones. María Alejandra, hola, ¿cómo estás? Hola, un placer, muy contenta, feliz, nerviosa, muchas emociones acá. Muy bien, bienvenida a Sexo Solo para Caballeros, el podcast que también escuchan las mujeres. Y antes de entrar en materia con el tema de hoy, el tema de este capítulo, rápidamente cuéntanos quién es María Alejandra y por qué está aquí. María Alejandra es una soñadora, una estudiante de psicología ya séptimo semestre, apasionada por la psicología, con un sueño literal desde que era chiquita y no lo sabía, de ser sexóloga. Entró a mi vida de una forma súper extraña y antes de ser psicóloga intenté ser pues ingeniera, no era el camino, la vida me puso donde era y precisamente pues la razón por la que estoy acá, por ese amor a la investigación, a la conducta sexual y a todo lo que eso conlleva. Perfecto, ya lo escucharon chicos, ya la escucharon chicas también. Tenemos a una psicóloga con especialización en sexología, o sea, sexóloga también. Y esto nos da mucha más autoridad y nos da muchos más elementos de juicio para hablar sobre muchos temas desde la óptica masculina, como lo venimos haciendo, y a partir de hoy desde la óptica femenina en este primer capítulo de temporada número 3 de Sexo Solo para Caballeros. Y María Alejandra, el espacio es tuyo, es de los dos, pero el día de hoy vas a ser muy protagonista, como en todos de aquí en adelante, porque quiero que le des la introducción o quiero que menciones un poco del tema que estaremos tratando en este capítulo. Cuéntanos. Bueno, realmente es lo más importante porque es entender el contexto de donde se origina, pues cómo estamos hoy, cómo comprendemos sobre la sexualidad, los avances, todo. Y realmente es un proceso evolutivo, científico, que ha crecido con todos los cambios de la humanidad, porque realmente esto se tiene que hablar desde todas las experiencias contextuales del ser humano. Realmente eso es lo que vamos a hablar de hoy. Vamos a hablar de edad antigua, vamos a entender también pues la edad que le continúa, sí, la media, la moderna, bueno, y datos muy varios, puntuales de ese contexto para comprender. Empecemos, María Alejandra. Vamos entonces a hablar un poquito. Yo sé que tienes muchos datos muy interesantes, por ejemplo, acerca de culturas como la egipcia, la griega, la cultura romana, todo lo que tiene que ver con la sexualidad en esas culturas. De esas culturas se sabe mucho de muchos temas, ¿cierto? Del arte, de la política, de muchas cosas, pero de la sexualidad tal vez se sabe poco o se ha difundido poco. Y es muy interesante lo que tenemos para decir en referencia a esto, ¿verdad? Claro, sí. Pues realmente la principal y de donde se origina todo vendría siendo, de hecho, en Australia. Digamos, muy puntualmente, ahí fueron los primeros como monolitos y las primeras cromatografías que se encontraron, pero puntualmente si pasamos a los primeros papiros en Egipto, aquí ya las personas pues de esta época empezaban a hablar sobre las posturas sexuales. El papiro más largo fue de uno de 3 metros, donde se ha hablado sobre la libertad sexual. Digamos, allá pues fundamental entender que era un contexto más de libertad. Las mujeres y los hombres vivían en una libertad completa que de hecho no concebimos ahora por culturalmente, pero allá si una mujer no llegaba a virgen al matrimonio, pues eso carecía de total importancia. Los efectos realmente eran reconocidos por el uso de remedios para la impotencia y el uso de estimulantes afrodisíacos. Súper, o sea que viene desde de mucho antes, desde hace muchísimo tiempo, el tema del afrodisíaco, el tema del potenciador sexual, de los remedios o las curas para este tipo de inconvenientes. Eso no apareció apenas ahora. No, estamos hablando de 1292 antes de Cristo. Wow. Esto es
tiene todos los años que quieras, literal Matusalén, está ahí. Impresionante. Y me llama mucho la atención y es muy interesante caer en la nota de lo que decías hace un momento, y es que este tipo de culturas eran mucho más abiertas en este tema. No había tanto tabú, no había tanto misterio y lo asumían como una necesidad natural más del ser humano. Imagino yo, fue como comer, como beber, como satisfacer, no sé, el frío cuando se tiene mucho frío, entonces satisfacerse con un poco de calor, etcétera, etcétera. Y sale ahí como la conclusión de que a medida que ha ido avanzando la historia de la humanidad, a medida que han ido pasando los años, pues nos hemos venido como por una o por otra razón, que ya estaremos explorando un poco, cerrando a estos temas y haciéndolos cada vez más privados, más tabú, como que no se puede hablar tanto de ello, ¿no? Total, total. De hecho, eso lo vamos a tocar porque hace parte de lo que continúa en la Edad Media, pero no nos vayamos para allá todavía. Ok. Realmente, acá yo te quiero hacer un cambio rápido, así, sin precedentes, porque cuando hablamos ya de cultura, de cómo era el tema romano en esa época, estamos hablando de temas muy parecidos a los de Grecia. En ese contexto, en esa idea, pues, en Grecia ya se tenían ideas más libertarias y concretas con respecto a la homosexualidad, con respecto a qué era lo que teníamos por dentro que hacía que pues, realmente nos reprodujera. En ese sentido, la educación sexual era súper abierta, se aceptaba la infidelidad, se aceptaban las orgías, había un alto culto, a pesar de que había mucha libertad, había un alto culto por la virginidad. Se tenía, digamos, en un alto estatus a las etarias. Ellas eran mujeres prácticamente, pues, como las conocemos hoy en día, damas de compañía, prostitutas, y eran, de hecho, muy inteligentes y, digamos, el hecho de que ellos tuvieran esas habilidades en conocimiento y musicales les permitía adquirir más dinero y por eso llegaban a estar en las, digamos, en esas jerarquías altas en la época. Digamos que acá se tiene también algo súper importante en datos con respecto a la cultura homosexual, y es que se tienen los primeros papiros acerca de la del lesbianismo, discúlpame. En ese sentido, acá hay un dato súper importante, es el Safo de Lesbos. Digamos, ella manifiesta el sentimiento en un poema acerca de una mujer. Es lo único como que se tienen datos del origen del lesbianismo, y pues se le rendía culto a Afrodita con el sentimiento, a pesar de que ya pues tenía como relaciones con mujeres, también era súper normal que cambiara a hombres. Entonces, eso es como el primer dato importante ahí. Y como para cerrar esta parte de Grecia, se tienen como dos precedentes ahí, como las teorías de Hipócrates y las de Aristóteles. Literal, Aristóteles es el man que hacía geometría y todas estas teorías que ahorita no quiero mencionar porque evidentemente ya no me acuerdo. ¿Sí? Pero realmente este hombre nos decía que las mujeres no teníamos semen y que el hombre era el único flujo creador. La diferencia entre las mujeres y los hombres es que uno tiene, pues uno como mujer tiene todo por dentro y los hombres afuera. Esa era la única diferencia. Y digamos que la finalidad para el sexo para Aristóteles era procrear. No había otra forma, y que obviamente ese flujo vital de ser humano se trascendiera a el alma. Los hombres ponían el alma por el semen y las mujeres poníamos el cuerpo salamate. Y así como en contraste ya tenemos a Hipócrates, que ya nos hablabas de un tema súper puntual, una palabra súper concreta, que es la generación, que es la suma del ser más femenino y el masculino. Y digamos que en ese sentido, pues ya había como un debate allá de por cuál teoría se iban, y de ahí se desprende algo de lo que vamos a hablar, de hecho, en Edad Media. Y digamos que para cerrar, discúlpame. Sí, no te preocupes. En vez de Roma, yo te cambio rápido y te hablo sobre China, porque China, de hecho, ya tenemos un contexto mucho más grande de lo que se pudo haber generado en Grecia, y es que allá, como era súper normal la poligamia, los hombres empezaron a inventarse los primeros consoladores, se llamaban así en esa época porque pues en este momento le decimos vibrador, pero porque pues vive, pero realmente en esa época se llamaba consolador, porque no podían y no tenían cómo satisfacer a todas las mujeres. Entonces, o sea, tenían que sí o sí buscar ayuda de alguna manera. Sí, total. O sea, era aparte que ellos tenían súper prohibido como desperdiciar semen, literal. O sea, no podían como botarlo, tenían que hacerlo entre una mujer de cualquier forma,
porque para ellos también era sumamente importante esta sustancia. Entonces, para ellos decían como que el semen que tú te guardabas volvía al cerebro y eso era lugar de vida, eso daba fuente, energía y vigor, ¿sí? Entonces la masturbación para los hombres estaba prohibida, pero para las mujeres era algo completamente normal y por eso se desarrollaron también pues técnicas de masturbación y técnicas para que los hombres contuvieran ese punto máximo de eyaculación, pues donde se eyacula realmente. Muy bien, súper interesante conocer esta cantidad de datos que muy seguramente la gran mayoría, por no decir todas las personas que de pronto escuchamos permanentemente acerca de las diferentes historias, fantasías, fetiches y demás cosas, pues no conocemos como tan a profundidad o como tan el origen de tantas cosas. Todavía queda como resonando ahí el dato de 1200 años antes de Cristo. O sea, ¿quién va a pensar que 1200 años antes de Cristo ya se tienen vestigios y ya se tienen algunas pruebas acerca de la existencia, por ejemplo, del homosexualismo en las mujeres y de toda esa cantidad de datos que nos acabas de dar? Muy, muy interesante. Bueno, y avanzando entonces en esta historia, en este recorrido histórico, en lo que tiene que ver con la sexualidad de los seres humanos, pues entonces pasamos de la edad antigua, abandonando ya un poquito lo que es China, Australia, Grecia, Egipto, y pasamos a la Edad Media, donde ya viene pues una serie de particularidades muy, muy propias de esa época de la historia de la humanidad, y en lo que tiene que ver con la sexualidad, pues una cantidad de cosas bárbaras, ¿no? Muy interesantes además. Total, digamos que acá ya lo que empezamos a hablar con respecto a la Edad Media es el contraste, literalmente. Entonces aquí ya la Europa cristiana fue totalmente en retroceso, empieza a concebirse la sexualidad como actos inmorales, la masturbación pues ya se empieza a ver como actos privados, ocultos, se empieza a delegar como a ese estereotipo de una mujer cualquiera, un hombre, mejor dicho, se empieza a delegar a ese estereotipo de prohibición que critica a quienes realmente tenían esas conductas. Entonces, empieza ya a verse como la Biblia empieza a influir en cómo las personas van construyendo esa sexualidad. Entonces ya se habla de una crítica, digamos, súper puntual. El dato, Génesis 19 hablaba sobre Sodoma y Gomorra, que fueron ciudades que fueron muy libertarias realmente. Y en ese sentido se empieza a regular bajo santos que concebimos ahora como santos. En ese momento, pues Santo Tomás de Aquino declara como total pecado el homosexualismo. Y eso pues va desarrollando una perspectiva que en medio del ocultismo va a permitirnos investigaciones médicas y sobre todo en la cultura musulmana de cómo la creencia de que el semen masculino y femenino implica la concepción netamente y cómo esos fluidos empiezan a funcionar. Y un dato que es importante, ya 1198 después de Cristo, empiezan a darse técnicas para que como el fin último de la sexualidad sea ya la reproducción, como esta se daba de mejor forma, es decir, como sí o sí apostábamos a que en el primer intento la mujer quedara embarazada. Entonces ya hablamos de textos que nos van indicando las posiciones, cómo tiene que sentir la mujer la presión para que realmente pues llegue al final y quede embarazada. Son datos como bien curiosos cuando uno los va leyendo realmente. Ok, o sea que hay un contraste ahí con respecto a la edad antigua en el sentido de que ya se empieza a abandonar de pronto un poco la idea o empieza a pasar un poco la idea de que el tema es una necesidad natural como cualquier otra, como lo mencionábamos hace un rato, y ya empezamos a ver el tema es un poco más a profundidad, ayudado tal vez, según entiendo, por la religión en el sentido de que la sexualidad y el sexo entre los seres humanos viene a cumplir una función más de procreación como tal, ¿no? Ya se empiezan, como te digo, a hablar ya de términos de embrión, de los cimientos que hacen que las personas crezcan. Digamos que hay como referente histórico, tenemos a Galeno, que se opone a las teorías, pues efectivamente de la edad antigua, se opone realmente a Aristóteles, y
y pues realmente él nos permite también el contexto hecho para la edad moderna, porque eso nos va brindando culturalmente una trascendencia que, pues como te digo, sigue perdurando a sol de hoy para esos lineamientos estrictos que se tiene dentro de la religión católica como tal. Ok, ahí ya entonces empezamos a ver también la importancia y el carácter de sagrado incluso del vínculo, por ejemplo, del matrimonio entre la pareja y de lo prohibido que puede llegar a ser, o por lo menos lo mal visto que puede llegar a ser una relación sexual por fuera del matrimonio o antes del matrimonio, incluso entre las dos personas intervinientes en este vínculo, ¿no? Total, un dato curioso, y es que me causaba mucha pues risa, como que obviamente pues nosotros no concebimos eso porque ya tenemos la tecnología pues floreciendo por todo lado, pero en esa época medían como qué probabilidad haya que un hombre pues embarace a una mujer con la temperatura y el calor pues sí, de toda la zona genital del hombre. Entonces Ok, literalmente había técnicas ya como de como calentarlas, sí. pero a niveles como que realmente no es fácil que soporte un hombre sin ser hombre y entenderlo. Pero sí, yo decía, ¿cómo harán eso? ¿Cómo habrán hecho tantas cosas? Muy bien, muy interesante. Aquí definitivamente estamos haciendo un rápido resumen y un recorrido, como decimos nosotros habitualmente, abuelo de pájaro por esta cantidad de datos históricos, porque pues nos podríamos quedar horas, días hablando acerca de datos cada vez más puntuales, más específicos, pero pues obviamente el tiempo es limitado, se trata de maximizar y de optimizar lo mejor posible el tiempo con respecto a la cantidad de datos que hay que dar. Y bueno, pues ahí entonces ya en al menos unos 5 o 10 minutos hemos abordado edad antigua, edad media, y ya vamos acercándonos a lo que tiene que ver con la edad moderna, ¿cierto? Con nuestros tiempos, donde ya empieza a haber también como un hastío, tal vez, según entiendo yo, según como que concluyo yo, como un hastío de tanta prohibición, como unas ganas de explotar de una o de otra manera, de empezar a explorar todo eso que ha sido tan vedado y tan prohibido, y donde viene entonces ya como una revolución sexual, ¿no? La revolución sexual es un poquito más allá, de hecho, porque va después de la contemporánea. Ok, Pero realmente la moderna, a grandes rasgos, nos fortalecieron en medicina. O sea, empezamos, Da Vinci puntualmente dibuja los primeros pues, cuerpos, los órganos, como entendiendo cómo es esa anatomía. Se descubren, de hecho, las glándulas de las mujeres que permiten la excitación, la de Bartolini, la de Gaff. Se observa la primera vez un espermatozoide en un microscopio. O sea, son datos ya muy puntuales que nos permiten a nosotros en la edad contemporánea entrar a hablar de una sexología, unas críticas ya digamos, desde la psicología y desde la sexología, pues técnicas de investigación para entender como tal la conducta sexual y por qué no funciona. O sea, ya hablamos de trastornos y de disfunciones en la contemporánea. muy bien. Sexo solo para caballeros, mitos y realidades, el podcast que también escuchan las mujeres. Hoy con un capítulo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, porque estamos hablando de los orígenes, de la historia, del tema de la sexualidad de los seres humanos, porque es muy importante, obviamente, si somos seres sexuales por naturaleza, pues conocer lo más profundamente posible, lo más a detalle posible, la historia de esto que hace de nosotros, nosotros los seres humanos mejor, eso, seres humanos, ¿cierto? Seres sexuados, seres con su propia cultura a nivel sexual, sus costumbres, sus gustos, etcétera, y tal vez yéndonos así, de esta manera como lo estamos haciendo, hacia atrás en la historia y pues conociendo un poco acerca de ello, podamos también en determinado momento caer en la nota y caer en cuenta de algunos de nuestros comportamientos, de algunos de los comportamientos tal vez de una pareja que tengamos o hayamos tenido, ¿cierto? Si pensamos y empezamos a atar cabos, empezamos como a sacar conclusiones después de escuchar toda esta cantidad de datos que Alejandra nos trae
de una manera tan detallada, pues seguramente nos va a servir también para ponerle mucho contexto a nuestra realidad actual en lo que tiene que ver con esta parte de la intimidad y poder también entender muchas cosas en nosotros mismos y en las demás personas, concretamente en nuestras parejas, obviamente. Entonces, por eso es que hemos querido estar hablando a esta hora en este podcast y en este capítulo en particular acerca de ello. ¿Qué más tenemos para decir a nuestro público y a nuestros oyentes, particularmente los hombres, porque son muchos hombres los que escuchan Sexo Solo para Caballeros, con relación a este tema? Aleja. Que fueron a los que más escucharon, a los que más estudiaron. ¿Escucharon? Sí, claro que los escucharon, porque los tuvieron que haber entrevistado, los tuvieron que haber estudiado, les tuvieron que hacer 1000 estudios, porque es de lo que más información hay, precisamente por la poca voz que tuvo la mujer en todas estas épocas, realmente. Ya más, bueno, un poco hablaremos de la revolución sexual, que es donde entra, de hecho, el papel de la mujer, pero hasta la edad contemporánea, o sea, estamos hablando hasta que 1800, 1920, por ahí empezamos nosotras. Pero lo demás es acerca de estudios, de hecho, de los hombres. Digamos, importante acá, más hombres. Estamos hablando ya de Freud y de muchos más científicos que, como te comenté hace un poco, ya estaban hablando de sadismo, de masoquismo. O sea, ya en ese momento la conducta sexual, estaba un poquito ya más ligada a conductas aberrantes. Es decir, supongo yo, y me gustaría pensar y entiendo que en ese momento seguramente se vieron casos muy duros de cosas que fueron seguramente muy pasadas en mi concepto. Sí. Y precisamente hay mucha en esa época de investigación sobre el sadismo y el masoquismo y de dónde proviene, que sabemos pues que es del Marqués de Sade, el sadismo, y del masoquismo de Leopold von Sabir. En ese caso, y la finalidad en esa época era entender cómo el deseo sexual, incluso para la procreación, estaba relacionado con aspectos emocionales del ser humano. Realmente ahí entra Freud a decirnos claramente, sí, el sexo no se limita al contacto genital, sino que incluye afecto, relaciones humanas, realmente tiene que ver con la toma de decisiones en el día a día de las personas. Ahí Freud pues tiene una cantidad de teorías, de hecho que no me gustan ni 5, y no voy a entrar a mencionar precisamente porque no es como mi ámbito y el enfoque que tengo en mi carrera, que es una teoría súper distinta cognitiva. Esa teoría de esa época era muy subjetiva y precisamente no conozco mucho de eso, pero pues digamos que sí nos dio como fuerzas para entender un contexto que se entiende el humano en todo su esplendor. Ahí ya pues más adelante entendemos cómo la medicina fue pues mejorando y se descubren muchas más formas y perversiones y pervenciones, y se empiezan sobre todo a categorizar en libros. Importante acá para la comunidad LGTBIQ, la fundación de la defensa, digamos, para la época de la Segunda Guerra, como tal, había un científico, Magnus Hirschfeld, si no pronuncio mal. Este hombre promulgó la primera ley para defender a la comunidad, y pues bajo la Segunda Guerra Mundial murió y toda su obra fue quemada. Ya hablando mucho tiempo después, en Estados Unidos tenemos un hombre muy, muy nombrado en la literatura, a Kinsey. Realmente él ya habla de técnicas y ya pues adelantándonos un montón, una de las mujeres de hecho más habladas en la sexología está Helen Kaplan. Ella ya nos empieza a tocar sobre temas sobre fisiología, sobre terapias y sobre todo terapias para las disfunciones masculinas, que empiezan a catalogarse con nombres súper puntuales, porque antes decían, no, la disfunción, entonces tal cosa, no, disfunción eréctil, disfunción por no sé qué, por no sé qué y por no sé qué. Entonces acá ya se tiene un contexto científico del que evoluciona todas las ciencias alrededor de la medicina, la psicología, de la antropología, la sociología, para conocer lo que hoy entendemos en nuestra cultura. Muy bien, ahí entonces vamos avanzando poco a poco en esas diferentes etapas de la historia y en lo que ha marcado la sexualidad de los seres humanos, en esas etapas, en cada una de ellas, esas características propias de cada una y esos cambios y esas actuaciones que se van generando por parte de los seres humanos. Apareció un nombre que es muy interesante y que Aleja lo ha dicho muy bien, el señor Sigmund Freud, con sus teorías, con sus pensamientos, con sus conclusiones y estudios, que es de muchos odios y de muchos amores, y que aquí pues quedaríamos
horas y horas hablando de ello y discutiendo acerca de ello, pero pues no es la idea, pero creo que es uno de los primeros nombres que son, digamos, más conocidos, de más dominio popular, por decirlo de alguna manera, por muchas personas que nos pueden estar escuchando en este momento, y eso nos indica que poco a poco nos vamos acercando entonces ya a lo que es la época mucho más reciente y mucho más actual, ¿no? Total, ya acá hablamos de revolución sexual y estamos hablando de, no sé, hace 60 años. Después de esta época empieza ya como listo, esta gente está investigando, está publicando, entonces vamos a ver qué es esta vaina y hagámosle, qué es esto, qué es lo otro. Entonces ya organizaciones empiezan a preocuparse porque ya es tanta las enfermedades epidemiológicas que hay sobre, pues, acerca de la sexualidad, que ya la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, o sea, está pasando esto, está pasando que, o sea, hay una sobreinfección de cantidad de enfermedades y no hay nadie a quien enseñe, no hay nadie a quien diga, quien nos educa. Entonces hay una preocupación a nivel mundial por la cantidad de muertes, en este caso de VIH. Bueno, Aleja, muy interesante todo esto porque a la par, aprovechando lo que estás diciendo de esa revolución y como de ese desfogue, por usar alguna palabra a nivel sexual, que es en lo que tiene que ver con los años 50, 60, 70 tal vez, y todas las implicaciones que ello tiene, pues no destacar que no es solo una revolución y un despertar y un abrirse mucho más libremente sexualmente únicamente, sino que también viene pues como la parte cultural, la parte de la música, aparece el tema pues como de las drogas de una manera mucho más abierta, aparece el tema de las diferentes filosofías e ideologías políticas, y es una revolución como a todo nivel, ¿cierto? Pero también me llama mucho la atención lo que decías y lo que anotabas, en el sentido de que aparecen a raíz de tanta libertad y a raíz de todo de todo ese desfogue y de todo ese salir de esa sexualidad, tal vez no sé, tal vez de una manera descontrolada, por decirlo de alguna forma, poco medida, y esto pues en combinación con las drogas y ese tipo de cosas, pues vienen a aparecer ese tipo de ya enfermedades y esas complicaciones a nivel de salud, tanto que tiene que intervenir entonces como la Organización Mundial de la Salud, porque tal vez pues no se esperaba la cantidad de consecuencias que ello traía, ¿no? No, y tenemos que entender que el contexto realmente no nos daba como fuerzas para tener otras opciones, o sea, no teníamos métodos de planificación, no había educación sexual, o sea, la función estaba, la cumplíamos, pues teniendo en cuenta que esto es una necesidad desde los principios de UPA. Entonces, sí, es importante recalcar que por eso entró a regularse. Y así como tú lo mencionaste, pues esos grandes pasos que siguió la humanidad también los dieron las mujeres, y es ahí donde se habla de esa revolución sexual, porque la libertad que empezó a disfrutar de la mujer, pues evidentemente también la disfrutaba el hombre en todos los sentidos, evidentemente. Entonces, ese paso de la mujer al mundo laboral, ese paso de la mujer a tener acceso a píldoras, a cómo desde se marca la historia de la sexualidad en un punto en el que las mujeres sí o sí tenían que quedar embarazadas, a tener ya la opción de decir, hey, no quiero. Entonces, eso realmente es uno de los hitos más grandes en la sexualidad de nuestra era. Y realmente se empieza a desligar por fin esa función sexual de reproducción para decir, hey, no, también acá hay placer, también hay deseo sexual. Se habló obviamente en las épocas pasadas, en las edades pasadas, pero retoma acá mucha fuerza porque ya se habla de responsabilidad frente a esa sexualidad que se vive hoy en día. Muy bien, muy interesante, porque es que es como un empoderamiento de la mujer lo que describes ante una tradición por pues siglos prácticamente machista, patriarcal en este sentido, y pues viene lo que tú dices, una mujer a decir, hey, aquí yo no solo estoy para tenerte hijos o para proporcionarte placer a ti nada más, sino que yo también tengo derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, sobre mi propio placer, sobre si quiero o no procrear o tener hijos. Y ahí es donde viene como ese punto de partida, como ese punto en donde se parte el tema en dos, y donde vienen una serie de situaciones muy interesantes con respecto a eso. Viene a aparecer más adelante el tema, por ejemplo, del aborto, tanta polémica que ha generado este tema del aborto en diferentes países y en diferentes sociedades del mundo, donde se permite, donde no se permite, donde ha habido una cantidad de luchas sociales, de una cantidad de luchas por parte de las mujeres para poder decidir sobre su propio cuerpo,
donde en unas partes dicen que sí, pero con ciertas restricciones o con ciertos condicionantes, y es muy, muy complejo en el sentido de que, wow, el hombre entonces, me imagino que a nivel general, no estoy hablando de un hombre, sino que el género masculino, viene a quedar como perplejo, ¿cierto? Porque pues venía yo de dominar esta mujer, de tenerla a mi servicio a nivel sexual, reproductivo y demás, y ya ella viene a decirme, ok, aquí yo también decido, aquí yo también opino, y aquí yo también digo qué quiero y qué no quiero para mí, para mi propio cuerpo y para mi historia sexual. Y pienso yo que tal vez, y no sé si Aleja pueda estar de acuerdo conmigo en algún momento, a raíz de ello se viene presentando en la actualidad, por ejemplo, tanto ataque, tanta violencia contra la mujer por parte del hombre, que en ese estar desconcertado tal vez siente atacada su masculinidad y de una o de otra manera, de una manera obviamente muy reprochable, muy violenta y sin ningún tipo de justificación, pues empieza como a responder, ¿no? Total, estoy de acuerdo y fíjate que es un tema muy importante. Uno piensa que a veces esas cosas no tienen nada que ver, pero el tipo de apego, hablando ya en términos y conceptos muy psicológicos, es decir, cómo nosotros nos vinculamos con las personas cuando éramos niños, realmente es lo que refleja las conductas cuando somos grandes. O sea, es un principio bíblico de la psicología. ¿M? Sí. Y los rasgos que nosotros tenemos del machismo y de esos estereotipos que se crearon por la historia que tenemos, es lo que vemos todavía de nuestra historia pasada, eso que nos atrae, mejor dicho, esa carga que pienso yo, porque me parece que es una carga llevar todo eso en nuestro contexto, en nuestra historia. Entonces, obviamente, tenemos un contexto, un pasado machista, y nos tocó en un país tercermundista, parchado, alegre y feliz, pero con todavía mucha falta de educación en muchas cosas. Y entonces, eso culturalmente se vive de una forma que sí o sí tiene que ver en las decisiones que tú tomas todos los días y cómo te relacionas sí o sí sexualmente con las personas. Ahí es donde me parece muy interesante tener a Aleja en este podcast y que sea Alejandra quien es, no solo por el hecho de ser mujer, sino también por el hecho de ser psicóloga, porque acaba de mencionar algo muy, muy interesante y es el tema de la historia que nosotros los seres humanos traemos desde mucho, mucho antes, desde nuestra niñez, desde nuestra infancia, toda esa cantidad de carga, como bien lo dice ella, y que hace que nosotros actuemos de una o de otra manera en nuestro presente, ¿cierto? En nuestra edad adulta. Sea que tengamos aciertos o sea que tengamos desaciertos, siempre van a tener que ver, visto desde la psicología y seguramente más adelante en otros capítulos vamos a tener oportunidad de ampliar mucho más este tema, siempre van a tener que ver nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras decisiones con esa historia y con esa carga que traemos de antes. Y es que nosotros los hombres, y tenemos que ser muy autocríticos ahí, tal vez por ese papel de macho, dominante, de patriarca, ¿cierto? Ese ego masculino que tenemos, tal vez somos muy reacios en muchas oportunidades a mirarnos al espejo, a analizar nuestra historia pasada, a mirar hacia atrás y a buscar en todo eso tal vez esas explicaciones, no justificaciones, pero sí explicaciones a esos comportamientos y con base en esa reflexión, pues hacer un trabajo mucho más fácil y mucho más honesto y más efectivo en nuestros cambios a presente y a futuro, sea a nivel comportamental únicamente, sea a nivel de interrelación afectiva emocional, o sea también en esos trastornos o en esos problemas a nivel sexual y fisiológico que tanto problema generan y que tanta frustración generan y que solo nos limitamos a ver el problema como tal y a decir es que esto no está funcionando y tal vez incluso echarle la culpa a otra persona, a nuestra pareja en muchas oportunidades y no ver tal vez que ni siquiera es, entre comillas, culpa de nosotros, sino de esa historia que traemos de antes. Entonces, es algo que dicho así puede parecer un poco complejo, pero que mejor explicado y con mucha más autoridad a nivel profesional como la que tiene Aleja, se puede explicar mucho mejor, como te digo, mucho más adelante a medida que se vayan presentando esos temas. Esa visión psicológica va a ser muy, muy interesante para poder darle mucho más contexto a todas estas charlas que vamos a tener, Alejandra. Muy interesante. Muchas gracias. No, con todo el gusto y de aquí en adelante 100% disponible 24/7
Wow. para hablar de ese tipo de temas porque pues son mi carrera, serán mi carrera y espero estudiar toda la vida para realmente aportar a muchas de las problemáticas que, como tú dices, se están presentando hoy en hombres y mujeres y los que no se consideran también de esta forma. Bueno, María Alejandra, antes de despedirnos rápidamente, no sé si quieras de una vez lanzar tus redes sociales, no sé si para que te sigan o para que te sigamos o para que en determinado momento te contactemos, te hagamos algún tipo de pregunta. Si lo quieres hacer, no hay ningún problema. Claro que sí, perfecto. Es @AlejandraBermeo C, tal cual. O Alejandra Bermeo. Ok, perfecto. Igual en la descripción del capítulo, aquí debajo de este audio que estás escuchando, ahí te vas a encontrar también escrito el perfil en donde puedes ubicar a Alejandra. Y pues ahí vas a poder también, debajo de este capítulo, debajo de este audio, vas a poder dejar si tienes alguna pregunta, alguna observación, qué te pareció el capítulo, este experimento que estamos empezando de ahora en adelante con Alejandra, porque si hablamos de tema de sexualidad, y en términos sexuales, que vengo de 2 temporadas de estar como yo con yo todo el tiempo y qué bueno que tengamos la oportunidad a partir de este momento y a partir de este episodio en adelante, tener compañía y tener compañía femenina, porque ya sabemos que es muy importante la óptica femenina con respecto a muchos temas como la eyaculación precoz, como la impotencia sexual, como los fetiches, como bueno, tantas cosas que seguramente nos vamos a divertir también mucho hablando con Alejandra y vamos a poder abordar toda esta cantidad de temas desde la óptica femenina, pero también desde la óptica psicológica y desde la óptica sexológica que es tan importante. Aleja, felicidades, bienvenida, muchas gracias y por aquí estaremos conversando en nuestra próxima emisión. Claro que sí, se vienen grandes cosas. Prometo fiel compromiso para sorprenderlos y sobre todo hacer que aprendan sobre una ciencia, porque realmente su vida y su cotidianidad y lo que hacen, el delicioso y todo lo rico que hacen todos los días es una ciencia. Chao pescado, esto fue Sexo Solo para Caballeros, el podcast que también escuchan las mujeres.